Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a hablar de trenes de engranajes. Y como sucede en la mayoría de los casos, vamos a definir el tema. ¿Qué es un tren de engranaje? Tren de engranajes es cuando nosotros utilizamos en un mecanismo más de un par de engranajes, en una misma cadena cinemática. Bien, esos trenes de engranajes, que ya los definimos, ¿para qué los vamos a usar? Siempre acuérdense, en este tipo de video vamos siguiendo las filminas como guía, como para que ustedes también puedan trabajar de la misma manera, además de apoyarse en los apuntes, obviamente, que es de donde tenemos los temas mucho más vistos, mucho más en profundidad. Bien, usos principales. ¿Para qué usamos un tren de engranajes? ¿O para qué podemos llegar a necesitar usar un tren de engranajes? Bien, tiene diferentes usos, se utiliza para varios casos diferentes, como por ejemplo cuando tenemos una distancia entre centros, de los ejes a los cuales le tenemos que dar movimiento, muy grande. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, dos engranajes de diámetro muy grande, se pueden hacer varios engranajes más pequeños con ejes intermedios que son solo de apoyo. También para cambiar la dirección de giro, fíjense, si yo tengo dos engranajes solamente, ¿sí?, el giro va a ser uno positivo y otro negativo, digamos, uno para cada lado. Ahora, si yo interpongo una rueda intermedia, el giro entre los dos ejes, el de entrada y el de salida, van a ser para el mismo lado. Si yo necesito eso, puedo utilizar un sistema de engranaje parecido al que está en la animación, ¿sí? Otros usos, por ejemplo, grandes relaciones de transmisión. Vamos a ver con algunos ejemplos, por ejemplo, este tipo de tren de engranajes, el cual yo voy multiplicando relaciones de transmisión y puedo en un tamaño menor, ¿sí?, al de puramente dos engranajes, llegar a relaciones de transmisión más grandes, reduciendo espacio, como dice ahí. Movimientos diferenciales, ya vamos a ver al final una entrada con dos salidas independientes, dependientes entre sí, pero con dos salidas diferentes, o cambio en la dirección de los ejes. Clasificación. Lo podemos clasificar en dos grandes familias: los trenes ordinarios, ¿sí?, y los trenes planetarios. Los trenes ordinarios, a su vez, los podemos clasificar o diferenciar en dos grandes grupos: los trenes simples, ordinarios simples, y los trenes ordinarios compuestos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y los planetarios en planos, esféricos, diferenciales, etc. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los trenes ordinarios, o vamos a tratar de resolver algunos casos que son realmente simples, y los trenes planetarios solamente los vamos a ver como para que tengan conocimiento de ellos, donde su relación de transmisión, digamos, su resolución es un poco más compleja. Los trenes ordinarios simples, para volver un poquito a la clasificación, los trenes ordinarios simples, ¿sí?, son los que tienen un eje diferenciado para cada engranaje. En cambio, los compuestos son, como en este caso, donde dos engranajes son solidarios al mismo eje. Este tiene uno, este tiene el otro, y este tercero tiene dos engranajes, pero dos están montados solidariamente a un mismo eje. Este es un tren compuesto. Luego vamos a ver cómo funciona. Para resolver este tipo de trenes de engranajes, este tipo de mecanismos, empezaremos por lo más simple, que es el tren ordinario simple, el que tiene cada engranaje un eje distinto. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve acordándonos de la resolución de la
relación de transmisión entre dos engranajes, ¿sí? Partiendo de la rueda de fricción, habíamos llegado a la fórmula de relación de transmisión que dependían, en este caso, no solamente de la relación de diámetros o de radio, como puede ser en la rueda de fricción, sino en la cantidad de dientes de cada uno de los engranajes. Eso lo teníamos sabido. Si nosotros ahora lo queremos trasladar a lo que es un tren ordinario simple, lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar las relaciones de transmisión, ¿sí?, sucesivas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si este es el engranaje 1, el engranaje 2 y el engranaje 3, tendríamos que ver la relación de transmisión entre el 1 y el 2, resolver esa relación de transmisión, ya sabemos cómo se va a mover cinemáticamente el engranaje 2, y luego con esa entrada resolver la relación de transmisión del engranaje 3, haciéndolo por partes. Eso nos daría la relación de transmisión final, o sea, de esta entrada en esta salida, por ejemplo. En lo que se explica acá en la filmina. Ahora bien, acá, con un poquito de fórmulas, podemos ver y se demuestra que esa relación parcial de transmisión de 1 a 2 y después la otra de 2 a 3 y así sucesivamente, no es ni más ni menos que el producto de las relaciones de transmisión par por par. Realizando esto, que es muy simple, ¿sí?, llegamos a esta fórmula general en la cual vemos que la relación de transmisión total entre cualquier tren simple total está dada solamente por la relación de dientes, ¿sí?, inversa del final del engranaje de salida sobre el de entrada, en la normativa que nosotros siempre tomamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que se da siempre esta característica, esta característica. La relación de transmisión, por ejemplo, entre 1 y 2 y entre 2 y 3, me queda expresada como Z1 sobre Z2 por Z2 sobre Z3. Claro, Z2 es el mismo, porque es de entrada, de salida en la primera y de entrada en la segunda. Entonces se simplifica, siempre se simplifica independientemente de la cantidad que haya. Esto siempre nos da lo mismo, o sea, nos queda Z1 sobre Z3 si estamos tomando entrada sobre salida. ¿Sí? Bien, no es así en los compuestos. Sí es conceptualmente. Conceptualmente yo tendría que hacer la relación de transmisión entre este eje, entre este engranaje y este engranaje, y luego, sabiendo la velocidad de salida, las revoluciones de salida de esta, trasladándola al siguiente de entrada, hacer la relación de transmisión de salida. Estamos hablando de cantidad de vueltas. También lo podríamos haber visto así en los trenes simples, ¿no? O tendríamos que haber visto en los simples. Ahora bien, en los compuestos, entonces, cuando aplicamos esto mismo, vamos a ver que tenemos una gran diferencia. ¿Por qué? Y porque la relación de vueltas en el eje de entrada y de salida, el eje de entrada y de salida es el mismo, pero no el engranaje. La cantidad de vueltas sí, pero la cantidad de dientes de los engranajes no, para eso se hace. Entonces, nos da en la fórmula que estamos calculando de manera distinta. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener, por ejemplo, estos casos, en los cuales Z1 por Z2, Z3 por Z4, Z5 por Z6, si seguimos agregándole número de engranajes a este tipo de casos. En este caso, si este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, quedaría hasta ahí nomás. Z1
dividido Z2 por Z3 dividido Z4. No se simplifica. Acá sí, en este tipo de trenes, intervienen todos los engranajes. Por ejemplo, podemos hallar este tipo de ecuaciones que nos van a simplificar el cálculo, pero conceptualmente tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, este sería la animación de un tren visto de esta manera, ¿verdad? De frente. En realidad, ¿sí? Esto así. Ahora, es muy común ejemplificar o dibujar los trenes de esta manera, que no es ni más ni menos que verlo de esta manera. Estamos viendo desde ese lugar el tren. ¿Está? Bien, ejemplos de utilización. Ejemplos de utilización son variados, como verán, cajas reductoras en las cuales nosotros necesitamos gran poder de reducción, por ejemplo, o de multiplicación sin pérdida de rendimiento. Habíamos visto en tornillos sin fin, rueda helicoidal, que el rendimiento disminuye mucho. En futura clase vamos a ver específicamente esta aplicación de cajas reductoras y reductores de tornillos sin fin y rueda. Un ejercicio resuelto. Ejemplo de utilización también se da en el tema de las cajas de cambio, en las cuales nosotros podemos optar por los engranajes que hacemos coincidir en funcionamiento y podemos tener distintas relaciones de transmisión con ejes coaxiales. Esto se da en lo que denominamos trenes compuestos coaxiales. ¿Qué quiere decir? No es este caso. Es el caso que veíamos acá, en que ejes de salida son del mismo, o están en la misma, eje de salida y entrada están en el mismo eje. Bueno, una animación de lo que sería una caja de cambio, que ya lo veremos en profundidad en otra clase. Bien, habíamos dicho que además de los trenes de engranajes simples y compuestos, ordinarios, simples y compuestos, teníamos los planetarios. Los planetarios son también llamados epicicloidales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, imagínense acá en este ordinario compuesto, todos sus ejes están fijos, los ejes, solamente tienen rotación sobre su eje, ¿correcto? Pero no se desplazan en el espacio. Imagínense que este eje se desplazara en el espacio, rotara alrededor de alguno de sus otros ejes, como está pasando en alguna de esas animaciones, ¿sí? O en alguna otra como esta. Acá tenemos un caso especial de tren de engranajes en el cual se denomina tren, aunque sean dos engranajes solamente, porque tiene rotación de un eje sobre el otro. Es un tren especialmente planetario, en el cual se denominan planetas a los que giran en el centro y satélites a los que giran alrededor de los planetas en este caso. Un caso especial en el cual vamos a tener una velocidad de entrada, una velocidad de salida mucho más grande, como se ve, y algún engranaje fijo que solo lo que da es engrane al brazo que se mueve alrededor del engranaje fijo.
alguna otra animación, la cual podemos ver este tipo de engranajes planetarios, los cuales tienen una resolución, yo les decía, un poco más compleja, en tanto y en cuanto las velocidades, ¿sí?, de rotación alrededor de cada uno de los ejes están modificadas, las velocidades absolutas están modificadas por las velocidades relativas del brazo. Entonces hay que hacer un cálculo un poquito más especial. De cualquier manera, se resuelven y se calculan por medio de la cinemática. Bien, estoy viendo ahí más animaciones que nos dan una idea de este tipo de sistemas. Estos vamos a ver en el caso de la clase siguiente, que son reductores. Estos son reductores planetarios, son un caso muy especial de este tipo de trenes. Fíjense, un motor reductor, como ejemplo de la próxima clase, el cual tiene una salida, ¿sí?, de reductor en vez de multiplicador. La velocidad de salida del motor es mayor que la velocidad de salida del eje. Algunos casos de esos reductores. Y para ir redondeando esta clase, tenemos el tema del tren diferencial. Ustedes lo habrán sentido nombrar en los autos, ¿sí?, en los automóviles. Tenemos este tipo de mecanismo, el cual le da movimiento a las ruedas. Ahora, nosotros desde una salida única, que es la salida del motor, tenemos que darle movimiento como mínimo a un par de ruedas, ¿sí? Hay casos más complejos, 4x4, etc. Pero en este caso, en el caso normal, una salida única, un eje con movimiento único y potencia única de entrada, le da movimiento a las dos ruedas. El tema venía bien en los primeros autos, cuando las velocidades eran pequeñas y las potencias también. El tema es en una curva, ¿sí? En una curva nosotros vamos a tener distinto recorrido, si quieren distinta velocidad, a cada una de las ruedas. Y si tenemos una salida unívoca para cada una de ellas, va a haber un arrastre necesario, o sea, una fricción por demás en una de las ruedas, ¿sí?, comparado a la otra por el radio de giro, solamente por una diferencia de distancia que tiene que recorrer una de la otra. Cuando los autos empezaron a ser más potentes y con mayor velocidad, hubo que solucionar ese tema y se solucionó instalando un tren diferencial en todos ellos. Por ejemplo, la utilización en los trenes diferencial de engranajes cónicos, de engranajes hipoidales, que hemos visto en clases anteriores. Acá es una típica utilización. Bien, para tener una idea, la entrada al sistema diferencial, o en otro sentido la salida del motor, sería este eje verde, con este engranaje verde, que le da a la corona principal movimiento. Esa corona principal tiene una serie de engranajes cónicos, ¿sí?, planetarios, justamente, los satélites, que le dan movimiento diferenciado al eje acá celestito y al otro eje que sale allá rojo. Imagínense ruedas diferentes. Esto hace que, ¿sí?, este eje se pueda mover en forma independiente de este otro eje rojo, ¿sí?, y poder transmitir las distintas velocidades en una rueda y en la otra para equiparar las distancias recorridas por una rueda y por la otra. Este es el caso, por ejemplo, esto se da por diferencia de fuerzas. Si no hay diferencia de roce y
la fuerza que provoca la transmisión del movimiento entre la rueda y la tierra y el asfalto es exactamente igual de ambas ruedas, todo gira a una misma velocidad. En cambio, cuando una se frena un poco más que la otra, lo que hace es un movimiento así, una rueda para un lado y otra rueda para el otro, siempre girando en una carcasa que gira todo hacia adelante, que es el movimiento de ambos ejes hacia adelante. Pero hay una velocidad relativa entre una rueda y la otra. Si eso es muy notorio, por ejemplo, cuando una rueda entra en el barro y la otra queda bien posicionada en el asfalto, una tiene mucha más roce y resistencia que la otra. Entonces, esa prácticamente se queda parada y gira solamente la otra libremente. Hay una relación entre ambas velocidades, que una es el doble de la otra, en ese caso, cuando una es cero. Bien, existen los sistemas de autoblocante para que cuando entramos en una situación de esas, entra en el barro una camioneta, se bloquea el tren diferencial para no producir justamente este defecto. Acá se ve una animación de un sistema un poquito más real de lo que vimos recién. Bien. Más de lo mismo. Ahí se ven los satélites. Un poquito esta animación, cómo se produce cuando dobla uno, gira un poquito más que el otro. Y esto es un autoblocante. Hay muchos sistemas de estos son solamente ejemplos. Bueno, con esto damos por concluida la clase de sinfín, rueda helicoidal y trenes de engranajes. Recuerden que esto es solamente una ayuda y que desde los apuntes o viendo más en profundidad y con más tiempo las clases subidas en el campus van a tener, y de las consultas que nos puedan hacer, van a tener un panorama mucho más profundo del tema. Gracias.